Vamos a explicar ahora los problemas que vienen resueltos en el capítulo 25 correspondientes al tema de potencial eléctrico. El primer ejemplo es 25.1 que dice: una carga de más 2 nanocoulombs está separada 20 centímetros de otra carga de más 4 microcoulombs. ¿Cuál es la energía potencial del sistema? Inciso B. ¿Cuál es el cambio en la energía potencial si la carga de 2 nanocoulombs se mueve a una distancia de 8 centímetros de la carga de más 4 microcoulombs? Bueno, primero pues vamos a centrarnos como siempre en qué datos me dan. Me dan el valor de dos cargas positivas que están separadas 20 centímetros una de la otra. Vamos a enfocarnos en el primer inciso. Dice, ¿cuál es la energía potencial del sistema? Pues para calcular la energía potencial del sistema vamos a usar la fórmula de energía potencial eléctrica. Entonces, la fórmula decía, tal como aparece aquí, la constante eléctrica por el producto de las dos cargas entre la distancia. Esta fórmula la vimos cuando vimos este tema de potencial eléctrico. Aquí está arriba. Aquí está, miren. Energía potencial eléctrica. Aquí está. Por lo tanto, nuestra constante eléctrica sigue siendo la misma que desde que empezamos a ver el tema de electrostática con la ley de Coulomb, 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulombs cuadrados, y el producto de las cargas. Una carga es de más 2 nanocoulombs y otra de más 4 microcoulombs. Y aquí está 4 por 10 a la menos 6, que significa microcoulombs, por 2 por 10 a la menos 9, el factor correspondiente al prefijo nanocoulombs, entre la distancia que hay entre esas dos cargas, que eran 20 centímetros convertidos a metros. Entonces, tal como la fórmula lo indica, así tal cual sustituimos, resolvemos introduciendo en la calculadora los valores y obtenemos que el valor debe ser 3.6 por 10 a la menos 4 joules. Ahora, vamos a ver qué es lo que nos pide el inciso B. ¿Cuál es el cambio en la energía potencial si la carga de 2 nanocoulombs se mueve a una distancia de 8 centímetros de la carga de más 4 microcoulombs? Ok, aquí lo único que me está diciendo es que de alguna manera la distancia cambió. Inicialmente estaban a 20 centímetros, ahora se movió a una distancia de 8 centímetros de la carga de más 4 microcoulombs. Entonces, finalmente lo que me está pidiendo es el cambio en la energía potencial. Hemos visto nosotros desde que empezamos a estudiar diferentes temas de física que un cambio en una variable siempre es el valor final menos el valor inicial y se representa con una delta. Y en este caso no es diferente. Aquí está diciendo que el cambio de energía que me piden lo voy a representar con una delta. Y en este caso me piden un cambio en la energía potencial. Para poder calcular el cambio en la energía potencial, pues ya tengo cuál era mi energía potencial eléctrica inicial. Ahora voy a calcular cuál es mi energía potencial eléctrica final al sustituir el nuevo valor, que es de 8 centímetros. Ahora las cargas están separadas 8 centímetros, entonces vamos a calcular la energía potencial final correspondiente a esta nueva distancia entre las cargas. Listo, sustituimos lo mismo, la constante, el valor de las dos cargas, pero la nueva distancia de 8 centímetros la sustituimos en metros y encontramos que la energía potencial eléctrica correspondiente a 8 centímetros es 9 por 10 a la menos 4 joules. Entonces, esta sería nuestra energía potencial eh, eléctrica final de la segunda condición. Por lo tanto, siempre un cambio en una variable va a ser nuestra variable final menos nuestra variable inicial. La variable final fue 9 por 10 a la menos 4 joules y la variable inicial pues es la que habíamos calculado con la distancia de 20 centímetros. Y ahí final menos inicial nos da que el cambio de energía potencial eléctrica es 5.4 por 10 a la menos 4 joules. Cuando vemos que nuestro cambio fue positivo, quiere decir que la energía potencial eléctrica se incrementó y esto podríamos nosotros deducirlo, pues tenemos dos cargas positivas.
cuando dos cargas positivas se acercan entre sí, aumenta su energía potencial, ya que su fuerza de rechazo pues también aumenta y ahí está almacenada. En el momento en el que se suelten, tienen fuerzas que las hace que se rechacen entre ellas y produce el movimiento. Entonces, la energía potencial aumentó. Analicemos ahora el ejemplo 25.2. El problema dice, inciso A, calcula el potencial eléctrico en el punto A que está a 30 centímetros de distancia de una carga de menos 2 microcoulombs. Inciso B, ¿cuál es la energía potencial si una carga de más 4 nanocoulombs está colocada en A? Bueno, el primer inciso nos dice que calculemos el potencial eléctrico. Para calcular el potencial eléctrico, nosotros vimos dos fórmulas. Una que era la de la definición en sí misma, donde potencial eléctrico era igual a energía potencial eléctrica entre carga y, bueno, este es solo el despeje de la fórmula que acabamos de mencionar anteriormente, y esta otra fórmula, potencial eléctrico es igual a la constante eléctrica por la carga que produce el potencial eléctrico entre la distancia al punto en el que yo quiero calcular pues cuál es el potencial eléctrico en ese punto. Después entonces el inciso A lo resuelvo con la fórmula K por Q sobre R, ya que me está dando una distancia y me está dando una carga. Entonces con esto calculo el potencial eléctrico. Mi constante eléctrica sigue siendo 9 por 10 a la 9 por el valor de la carga. En este caso sí es importante ponerle el signo a mi carga, porque recuerden que una carga positiva da un potencial eléctrico positivo y una carga negativa nos va a producir un potencial eléctrico negativo. Entre la distancia, que son 30 centímetros convertidos a metros, el valor finalmente es menos 6 por 10 a la 4 volts. También pudo haberles ustedes salido en la calculadora 60.000, es lo mismo que 6 por 10 a la 4. Ahora el inciso B dice, ¿cuál es la energía potencial si una carga de más 4 nanocoulombs está colocada en A? Bueno, entonces para este caso, como ya conocemos el potencial eléctrico que produce la carga de menos 2 microcoulombs, pues vamos a colocar esta carga en el punto A y vamos a utilizar la fórmula de la energía potencial eléctrica es igual a la carga por el potencial eléctrico, que ya sabíamos que existía en el punto A debido a la carga de menos 2 microcoulombs. Entonces, al sustituir en esta fórmula, encontramos que debemos sustituir el valor de la carga 4 por 10 a la menos 9, ya que eran nanocoulombs, por menos 6 por 10 a la 4, que es el valor de mi potencial eléctrico. Y finalmente la energía potencial eléctrica es igual a menos 2.4 por 10 a la menos 4. Continuemos con el ejemplo 25.3, que se refiere al tema de potencial eléctrico cuando hay más de una carga influyendo. En este caso el problema dice dos cargas Q1 igual a más 6 microcoulombs y Q2 igual a menos 6 microcoulombs están separadas 12 centímetros como muestra la figura 25.8. Entonces la figura está aquí un poco más abajo. Calcula el potencial en los puntos A y B. Tenemos aquí la figura que les mencionaba. Esta es la figura 25.8. Quieren que calcule el potencial en el punto A y después calculemos el potencial que hay resultante en el punto B. Entonces, las dos cargas son de más 6 microcoulombs y menos 6 microcoulombs y están separadas 12 centímetros. Entonces, para calcular la resultante en este punto, de acuerdo con la teoría que vimos, ¿se acuerdan esta imagen cuando explicamos este tema? Tengo que calcular el potencial de una carga más el potencial eléctrico en otra carga y de todas las cargas que se involucren y hacer la suma de estos valores. Entonces, vamos a calcular el potencial eléctrico de la carga de más 6 microcoulombs sustituyendo, bueno, podrían ustedes calcularlos de manera individual y después hacer la suma. Aquí en este caso el libro lo establece así, el potencial eléctrico de una carga, el potencial eléctrico de la otra carga, sustituye los valores en las fórmulas, nuestra constante eléctrica por la carga de 6 microcoulombs
donde micro es por 10 a la menos 6, entre la distancia que hay desde Q1 hacia el punto de referencia, que es el punto A. Q1 al punto A, 4 centímetros. Pudieron expresarlo como 0.04 metros o bien 4 por 10 a la menos 2 metros, es lo mismo. Ahora, para la carga 2 de menos 6 microcoulombs, nuevamente nuestra constante eléctrica, la carga de 6 microcoulombs negativos, aquí recuerden que es importante poner el signo de la carga porque eso va a generar que nuestro potencial eléctrico sea negativo y en este caso los signos son determinantes para que realmente nuestro problema nos salga bien. La distancia de la carga de menos 6 microcoulombs o Q2 hasta el punto A, que es con quien estoy ahorita trabajando, entonces desde Q2 hacia el punto A son 8 centímetros, convertidos a metros, 0.08 metros o bien 8 por 10 a la menos 2 metros. Al introducir esto en la calculadora, si lo hacen de forma parcial, primero obtener este resultado debe salir 13.5 por 10 a la 5 volts. Este otro resultado debe salir 6.75 por 10 a la 5 negativos, ya que para este caso en el potencial eléctrico el signo es de vital importancia. Ahora sí, 13.5 menos 6.75 da 6.75 por 10 a la 5 volts. Entonces, este fue en el punto A. Vamos ahora a analizar para resolver con respecto al punto B. El procedimiento es el mismo, solamente que ahora van a cambiar las distancias de referencia. Nuevamente, la fórmula para calcular el potencial eléctrico en el punto B es el potencial eléctrico debido a la carga 1 más el potencial eléctrico debido a la carga 2. Ahora, nuestra constante eléctrica sigue siendo la misma por Q1, que valía 6 por 10 a la menos 6, entre la distancia de Q1 a nuestro punto B. Distancia de Q1 hasta B, pues son 4 más 8, 12, más 4, 16. 16 centímetros desde Q1 hasta B. Por lo tanto, pudieron ustedes poner 16 por 10 a la menos 2 metros o bien 0.16 metros. Es lo mismo. Entonces, continuamos con la carga 2 y nuestra constante eléctrica sigue siendo la misma. Y la carga en este caso, recuerden que era de menos 6 microcoulombs. Ponerle el signo es importante entre la distancia que hay desde Q2 hasta el punto B de referencia. Desde Q2 hasta el punto B de referencia son 4 centímetros. Por lo tanto, introduciendo todo esto en la calculadora, bueno, si lo resolvemos parcialmente, el primer término nos da 3.38 por 10 a la 5 volts. El segundo término nos da 13.5 por 10 a la 5 volts negativos, ya que nuestra carga era negativa, su potencial eléctrico correspondiente es negativo. La resta de estos dos valores, 3.38 menos 13.5, da un resultado de menos 10.1 por 10 a la 5 volts. Tenemos un potencial eléctrico negativo, ya que predomina la carga negativa que vimos nosotros que estaba muy cercana al punto B. Vamos a explicar el ejemplo 25.4. Dice, ¿cuál es la diferencia de potencial entre dos puntos A y B de la figura 25.8? Considerando el ejemplo 25.3, es decir, el problema que acabamos de ver hace un momento. ¿Cuánto trabajo realiza un campo eléctrico al mover una carga de menos 2 nanocoulombs del punto A al punto B? Vamos a centrarnos en la primera pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia de potencial entre los puntos A y B de la figura 25.8 considerando el ejemplo 25.3? Es con respecto al ejemplo que hicimos aquí, en la que calculamos el potencial eléctrico que había en el punto A y el potencial eléctrico que había en el punto B. Entonces, regresando al problema, nosotros conocemos cuál es el potencial eléctrico en el punto A y conocemos cuál es el potencial eléctrico en el punto B respecto al ejemplo anteriormente mostrado. Ahora, la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B está dada simplemente por la resta del potencial eléctrico en el punto A con respecto al potencial eléctrico del punto B. Al realizar la resta encontramos que el valor 16.2
9 por 10 a la 5 volts. Ese es el resultado de nuestra primera pregunta. La segunda nos dice, ¿cuánto trabajo realiza un campo eléctrico al mover una carga de menos 2 nanocoulombs del punto A al punto B? Bueno, para resolver este problema utilizaremos la fórmula del trabajo, que nos da el trabajo necesario para mover una carga desde el punto A hasta el punto B, y esto es igual a la carga por la diferencia de potencial. Sustituimos los valores y encontramos un trabajo igual a menos 3.37 por 10 a la menos 3 joules. Debido a que nuestra carga era negativa, encontramos que nuestro trabajo es negativo, y el libro nos explica de que el trabajo realizado por este campo es negativo, ya que otra fuente de energía debe suministrar el trabajo para mover la carga. Esto debido a que nosotros movemos una carga negativa que va desde un punto A que tenía un potencial positivo hasta un punto B que tiene un potencial negativo. Nosotros al ir acercando una carga negativa hacia un potencial negativo, estamos luchando contra una fuerza de repulsión que hay entre dos cargas negativas, y es por eso que la energía para mover la carga negativa desde A hasta B requiere una fuente de energía externa, y esto así es como se interpreta. Por último, el problema 25.5 nos dice, la diferencia de potencial entre dos placas separadas entre sí 5 milímetros es de 10 kilovolts. Determine la intensidad de campo eléctrico entre las placas. Para este caso, debido a que me habla de dos placas separadas una cierta distancia y que tienen una cierta diferencia de potencial, la fórmula que voy a aplicar es la de la intensidad de campo eléctrico es igual a potencial eléctrico o diferencia de potencial eléctrico entre la distancia que separa estas dos placas. También esta fórmula la vimos como diferencia de potencial es igual a intensidad de campo eléctrico por distancia. Aquí está el despeje. Simplemente hay que sustituir los valores que me dan. 10 kilovolts, donde el prefijo kilo significa por 10 a la 3, pues lo sustituimos. 5 por 10 a la menos 3 la distancia, donde el prefijo mili representa por 10 a la menos 3, ya sustituido en metros, el resultado es 2 por 10 a la 6 volts sobre metro, donde nosotros sabemos que las unidades de volt sobre metro son equivalentes al newton sobre coulomb, que vimos que correspondían al concepto de intensidad de campo eléctrico. También nos comenta que el campo eléctrico expresado en volts por metro se conoce como gradiente de potencial.